Es importante un buen diagnóstico antes de ponernos a cambiar piezas como locos. Podemos cambiar una gran cantidad de componentes, sin embargo, el problema no puede estar erradicado ahí. El problema del día de hoy, les voy a comentar, me llega una motocicleta que cambiaron algunas cosas, cambiaron batería, cambiaron regulador rectificador, cambiaron estator, la bobina que va dentro del motor, y el problema no se solucionaba. Mis amigos, el día de hoy quiero compartirles por qué mi motocicleta no prende con el motor de arranque a pesar de que todo está nuevo, a pesar de que incluso el cableado está nuevo. Bien, es muy importante diagnosticar la falla antes de ponernos a cambiar componentes. ¿Por qué? Porque podemos hacer gastar mucho al cliente, o incluso si nosotros somos nuestros propios mecánicos, podemos gastar mucho y el problema no se nos va a resolver. Esta motocicleta que tengo aquí, aclaro antes de comenzar el video, lo tengo como referencia. Realmente la motocicleta del problema ya se fue y como les he comentado, para mí es un poquito incómodo y es un poco difícil también. Cuando estoy trabajando encima de la motocicleta, el cliente está parado a mi lado y para mí es imposible grabar. Entonces, por ello yo les comparto mis experiencias para que ustedes sepan más o menos a dónde ir cuando tengan una falla similar. Resulta que la motocicleta funcionaba todo, excepto el botón automático de arranque. Ahora, cambió en otro taller, no menosprecio el trabajo de nadie, pero realmente creo que tenemos que ser un poquito cautos, un poquito éticos a la hora de cambiar componentes sin antes probar qué es lo que realmente estuvo fallando. Más o menos esta persona viene gastando como $70 americanos y resulta que el problema no se solucionó. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando realmente en esta motocicleta? Funcionaba, como les digo, absolutamente todo y el dueño me dijo que con la antigua batería también funcionaba absolutamente todo, pero no se prendía con el motor de arranque. Pero resulta que también el motor de arranque había cambiado no hace mucho, hace 2-3 meses, y el motor de arranque, según su marca, era de muy buena calidad. Bien, el problema se da cuando nosotros asumimos algo, asumimos un síntoma que tal vez le pasó a mi amigo, que tal vez le pasó a mi comadre, a mi compadre, pero el problema es otro. Por ejemplo, ellos asumieron directamente que al no prender con el automático la batería debió estar baja. Entonces simplemente ni siquiera se tomaron la molestia de medir, sino simplemente cambiaron otra batería y solucionado el problema. Fueron a prender con el automático, no prendió. Se inventaron una otra excusa hasta que se pusieron bravos al final y el cliente pues tuvo que acudir a otro taller que vendría a ser el mío para solucionar el problema, y el problema fue tan sencillo como contactos flojos. Así de simple, contactos flojos. Por A o B motivo, aquí en el relay, más o menos vamos a explicarles un poquito cómo va esto. Viene un positivo mediante un cable rojo gruesito hacia el relay. Del otro lado del relay se va directamente hacia el motor de arranque. ¿Cómo se acciona el relay? Igual con 12 voltios. Si nosotros agarramos estos cables que tienen aquí, el uno es amarillo con rojo y el otro es amarillo completo, a veces amarillo con verde en este caso, o incluso suele ser rosa. Si nosotros ponemos este amarillo con rojo en el positivo y este otro en el negativo, nuestro relay se va a accionar y inmediatamente va a prender lo que es el motor de arranque. Pero en este caso el problema no había sido alimentación. Lo que estaba flojo era un simple contacto de aquí. Estaba flojo aquí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros cuando el relay está funcionando y simplemente no puede pasar energía? Resulta que nosotros aplastábamos el botón automático de arranque, sonaba clic y a duras penas, o sea, con una pereza extrema, movía el motor de arranque. Movía suavito, pero no era capaz de prender. Ahora, ese es un síntoma de que el relay sí está bueno y ese es un síntoma también de que nuestra batería está mala. Obviamente no tiene la suficiente carga para mover el motor de arranque, o incluso es síntoma de que nuestro motor de arranque está malo. Aunque la gran mayoría de veces cuando el motor de arranque falla, ni siquiera suele sonar. Simplemente suena clic aquí en esta parte en el relay, se calienta el relay pero no puede mover lo que es el motor de arranque por obvias razones de que ya está en mal estado. Entonces ellos asumieron, como sonaba el relay, como se daba la vuelta el motor de arranque, asumieron que la batería estaba mala, agarraron, ni siquiera se tomaron la molestia de medir, porque yo creo que midiendo ya se hubiesen dado cuenta que la batería estaba buena. Entonces sacaron la batería, pusieron otra
y resulta que seguía con el mismo problema. Revisaron algunas cosas y le dijeron a la final, no, pasamos mucho tiempo en esta moto, la moto tiene que cambiarse otro motor para funcionar. Literalmente le dijeron así. ¿Qué había sido? Este simple contacto de aquí. Repito, esta no es la motocicleta del problema. La motocicleta del problema ya se fue. Pero había sido que esta tuerca aquí presente se había aflojado, ya sea por vibración o ya sea que cuando le pusieron el motor de arranque nuevo no le apretaron bien, cualquiera sea su causa, se aflojó y estuvo haciendo mal contacto. Entonces, al hacer mal contacto, la energía no pasaba de una manera eficiente al motor de arranque, por lo que simplemente le movía, pero al no haber buen contacto, pues el cable se recalentaba y realmente el motor de arranque no funcionaba. Lo único que hice es apretar esta tuerquita de aquí y funcionó perfectamente. La batería comenzó a alimentar el motor de arranque, apenas se aplastaba el botón, arrancaba. Entonces yo le había sugerido a esta persona que vino con este problema que tal vez sus componentes estaban en buen estado, pasara por el taller y reclamara al menos eso. Bueno, eso ya fue en la tarde. Realmente no sé el desenlace de este lío que tuvo esta persona y no sé si le devolvieron o no le devolvieron, pero para mí que todo estuvo en buen estado, para mí que estaba funcionando perfecto y simplemente era ese el problema. Y por no revisar, por no diagnosticar bien, le hicieron gastar mucho dinero y pues ni siquiera arreglaron el problema. Yo quiero pensar realmente que no fue a propósito, sino simplemente fue tal vez por falta de conocimiento, tal vez mucho estrés del trabajo. Yo quiero pensar eso. Les envío un abrazo enorme, espero se cuiden muchísimo. Nos estamos viendo en un próximo video. No te olvides de suscribirte y dejarme tu importante comentario.